¿Te has detenido alguna vez a observar cómo, en cada pensamiento que surge en tu mente, hay una voz silenciosa que se presenta como yo? Esa voz que reclama, esto me gusta, esto me molesta, esto soy yo. Y sin embargo, rara vez nos cuestionamos quién es ese yo que parece estar siempre al mando. Lo curioso es que, la mayoría de las veces, no somos nosotros los que controlamos al ego, sino el ego el que nos controla a nosotros, moviendo los hilos de nuestras emociones, decisiones y hasta de nuestra percepción del mundo, sin que lo notemos. El ego es un mecanismo antiguo, una construcción mental diseñada para darnos un sentido de identidad, para decirnos, este soy yo y esto es lo que me separa de los demás. Pero esa misma función que alguna vez pudo tener un propósito de supervivencia, hoy se convierte en la prisión invisible que define cómo vivimos. Piensa en todas las veces que reaccionas con enojo, con orgullo herido o con miedo al rechazo. No eres tú realmente el que decide esas reacciones. Es el ego protegiendo la imagen que tiene de sí mismo. Y lo más intrigante es que, cuanto menos lo notas, más poder tiene sobre ti. Observa con atención, cuando alguien te contradice, ¿qué es lo que se irrita? No es tu ser esencial, no es tu conciencia, es la imagen que tienes de ti, ese personaje mental que el ego defiende con uñas y dientes. El ego necesita constante validación, y por eso vive comparándose, juzgando, acumulando y defendiendo territorios emocionales. Vive en la ilusión de que, si acumula suficiente aprobación, suficiente poder o suficiente control, al fin será completo. Pero ese al fin nunca llega, porque su hambre es infinita. El secreto del ego, el motivo por el que controla tu vida sin que lo notes, es su habilidad de disfrazarse de ti mismo. Te habla con tu voz interna, usa tus recuerdos, tus heridas y tus sueños como materia prima, y así te convence de que lo que él desea, tú también lo deseas. Por eso tantas personas viven atrapadas en un ciclo interminable de búsqueda. Más logros, más reconocimiento, más cosas. Y aun cuando las consiguen, la satisfacción dura poco, porque el ego siempre vuelve a decir, no es suficiente. La verdadera pregunta es, ¿qué ocurre cuando te das cuenta de que esa voz no eres tú? Surge un espacio. Surge un silencio que no está teñido por el miedo ni por el deseo. Ese silencio es tu verdadera esencia, tu ser más allá del ego. Pero el ego no se rinde fácilmente. Sabe que, si prestas demasiada atención a ese silencio, su reinado se debilita. Por eso inventa distracciones, te empuja hacia preocupaciones triviales, te hace sentir que, si no estás ocupado defendiendo tu identidad, estás en peligro. Cada vez que te identificas con tus pensamientos, con tus emociones, con tus roles sociales, el ego gana terreno. Pero cada vez que logras observar esos pensamientos sin aferrarte a ellos, cada vez que sientes una emoción sin dejar que te arrastre, el ego pierde poder. Y en esa rendija de conciencia, empieza a entrar la luz de tu verdadero ser. El ego controla tu vida en lo sutil, en lo pequeño. En el orgullo que sientes cuando alguien te halaga, en la incomodidad que surge cuando no eres reconocido, en el resentimiento que guardas porque alguien no actuó como esperabas. Él siempre busca mantener vivo el drama, porque en el drama encuentra alimento. Y mientras estés distraído en ese juego, no verás que detrás de todo hay un estado más profundo de presencia que espera ser descubierto. Imagina por un momento que tu vida no estuviera dominada por esa voz interior que siempre exige más. Imagina lo que significaría vivir desde la conciencia, desde la quietud. El ego teme a esa posibilidad, porque ahí deja de tener sentido. Ese es su secreto, se sostiene solo mientras no lo veas. En el momento en que lo reconoces, se vuelve transparente, y lo que eres en realidad empieza a brillar con fuerza. Ahora dime, ¿quieres seguir siendo marioneta del ego o prefieres descubrir la libertad que se oculta más allá de su ilusión? ¿Alguna vez has notado cómo el ego se esconde en lo cotidiano, disfrazado de lo normal, de lo que todos hacen? Míralo cuando alguien te interrumpe en una conversación. De inmediato surge esa chispa de molestia, como si tu valor estuviera en peligro porque tu voz no fue escuchada. O cuando alguien recibe un reconocimiento y tú no, aparece la comparación, la sensación de ser menos. Y en ambos casos, lo que se mueve no es tu ser profundo, sino el ego reclamando su cuota de importancia. El ego vive de la comparación constante. Siempre quiere ser más que otro, siempre quiere demostrar, siempre quiere destacar. Y esa necesidad lo mantiene atrapado en un círculo interminable de sufrimiento. Porque incluso cuando logra ser más, incluso cuando se siente en la cima, en pocos instantes surge el miedo a perder lo ganado, a no poder sostenerlo,
a que alguien más lo supere. El ego nunca descansa, porque su naturaleza es la carencia. Vive de la ilusión de que está incompleto y necesita algo afuera para completarse. Observa cómo funciona en ti. Cuando piensas que necesitas tener la razón, no es tu ser esencial el que pelea, es el ego defendiendo una posición. Cuando sientes que debes impresionar, no es tu verdadera esencia, es el ego pidiendo aprobación. Cuando te invade el miedo al fracaso, lo que teme no es tu ser, sino esa imagen mental que has construido de ti mismo, esa máscara que el ego no quiere que se rompa. El secreto más profundo es este: el ego solo tiene poder mientras tú no lo observes. Su fuerza proviene de pasar desapercibido. Porque cuando lo ves con claridad, cuando puedes nombrarlo, deja de ser invisible. Y lo que antes parecía una verdad absoluta, yo soy esto que pienso, yo soy esta emoción, se transforma en algo que puedes mirar desde afuera. Ahí empieza tu libertad. El ego también se alimenta del tiempo. Vive en el pasado y en el futuro, pero nunca en el presente. El pasado lo usa para construir una identidad. Yo soy alguien que sufrió, yo soy alguien exitoso, yo soy alguien que merece más. El futuro lo usa como promesa o como amenaza. Algún día seré feliz. Cuando consiga esto estaré completo. Si no hago aquello, seré un fracaso. Y mientras tú lo sigas al pasado o al futuro, él te domina. El momento presente es lo que el ego no soporta, porque aquí y ahora no hay nada que defender, nada que acumular, nada que demostrar. En el presente no existe la narrativa del ego, solo existe la experiencia viva. Por eso el camino hacia la libertad comienza con algo tan simple como traer tu atención al instante. Respirar, sentir tu cuerpo, escuchar los sonidos sin etiquetarlos. En esos instantes, el ego pierde su trono. ¿Has notado cómo, a veces, cuando estás en silencio, aparece esa incomodidad que te empuja a buscar distracción? Esa incomodidad es el ego tratando de sobrevivir, porque sabe que si entras demasiado en el presente, si descubres el gozo de simplemente ser, su poder se disolverá. Él necesita ruido, necesita movimiento, necesita que corras de un lado a otro para sostener su ilusión. El ego controla tu vida también a través de las relaciones. ¿Cuántas discusiones nacen no por lo que sucede en sí, sino porque el ego se siente ofendido, no reconocido, ignorado? Muchas veces no es el hecho lo que hiere, sino la interpretación que hace el ego: me faltó al respeto, no me valoró, me hizo sentir menos. Y de ahí nacen conflictos interminables que desgastan tu energía. Pero cuando reconoces al ego, algo cambia. Puedes escuchar a alguien sin sentir la necesidad de defenderte. Puedes estar en desacuerdo sin necesidad de imponer. Puedes amar sin necesidad de poseer. Porque el amor real no surge del ego, surge de la conciencia, de ese espacio silencioso que no exige ni manipula, sino que simplemente es. El ego quiere siempre hacer de la vida un escenario donde él es el protagonista. Pero tu verdadera esencia no necesita escenario, porque no depende de que alguien la vea o la aplauda. Es como el sol, brilla por sí mismo, no necesita que nadie lo reconozca. El secreto del ego es que se alimenta de tu inconsciencia. Cada vez que reaccionas sin observar, cada vez que te dejas llevar por la emoción sin darte cuenta, él gana fuerza. Pero cada vez que haces una pausa, respiras y observas, le quitas alimento. Así es como poco a poco vas debilitando su dominio. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si en lugar de luchar contra el ego, simplemente lo miraras con calma? ¿Qué pasaría si cada vez que se manifestara dijeras internamente: ah, ahí está el ego otra vez? Ese simple acto de reconocerlo ya cambia todo, porque lo ilumina. Y lo que se ilumina, deja de controlar desde la sombra. ¿Te has fijado cómo el ego siempre necesita contar una historia acerca de ti? Una historia que nunca está completa, que siempre tiene un vacío que llenar. Hoy puede contarte que eres una persona fuerte, exitosa, admirable. Mañana puede contarte que eres débil, insuficiente, un fracaso. Y lo curioso es que, cuando no lo observas, terminas creyendo cualquiera de esas historias como si fueran verdades absolutas. El ego se disfraza de identidad, pero en realidad no es más que una narrativa cambiante, hecha de recuerdos, miedos y deseos. El ego controla tu vida precisamente porque no te das cuenta de que es una historia inventada. Te convence de que eres tu pasado, de que tu valor depende de lo que logras o de lo que otros piensan de ti. Pero tu verdadera esencia no necesita pasado ni futuro para existir. No necesita reconocimiento, porque ya es plena en sí misma.
El ego no soporta esa verdad, porque en el instante en que la ves con claridad, su poder se debilita. Mira cómo opera en la vida diaria. Cuando alguien te critica, ¿qué es lo que realmente duele? No son las palabras en sí, sino la herida al ego, esa sensación de que tu imagen se desmorona. Cuando alguien te alaba, ¿qué es lo que se infla? No tu ser, sino la máscara que el ego viste para sentirse más grande. Es un péndulo constante entre sentirse superior e inferior, entre orgullo y vergüenza, y en ese vaivén se pierde tu paz interior. El secreto del ego es que nunca se conforma. Puedes darle éxito, aplausos, posesiones, logros, y siempre pedirá más. Nunca se siente seguro, porque su existencia se basa en la ilusión de la separación. Se cree separado del todo, aislado de los demás, y en esa separación siente miedo. Por eso necesita defenderse, por eso necesita acumular, por eso necesita atacar. Su raíz es el miedo, y todo lo que construye está contaminado por ese miedo. Cuando empiezas a observarlo, comprendes que el ego no eres tú, sino una función. Y una función no necesita ser destruida, solo necesita ser vista. Porque lo que se ve deja de atraparte. En el momento en que surge un pensamiento de orgullo o de inferioridad, puedes reconocer, esto es el ego. Y en esa simple observación, aparece un espacio. Ese espacio es tu verdadera libertad, el inicio de tu despertar. El ego también se disfraza de espiritualidad. Puede decirte, yo soy más consciente que los demás, yo he leído más, meditado más, entendido más. Y así, lo que parecía un camino de liberación se convierte en una nueva forma de esclavitud. Porque mientras haya comparación, mientras haya necesidad de ser más que, el ego sigue al mando. No importa si se disfraza de éxito material o de superioridad espiritual, la raíz es la misma, la ilusión de que eres alguien definido por lo que piensas o logras. ¿Puedes sentir la sutileza de esto? El ego no siempre grita, a veces susurra. No siempre te empuja al conflicto, a veces se esconde en la búsqueda de paz. Pero si lo observas con atención, notarás que siempre quiere algo. Siempre está insatisfecho. Y ese deseo constante es lo que mantiene tu mente inquieta, incapaz de descansar en el presente. El presente es el mayor enemigo del ego, porque aquí no puede sostener sus historias. Aquí no hay nada que defender, no hay pasado que revivir ni futuro que alcanzar. Aquí solo hay silencio, solo hay ser. Y ese ser no necesita justificación. No necesita nombres ni formas. Cuando tocas ese espacio, aunque sea por un instante, descubres quién eres más allá del ego. Y entonces todo cambia. Las reacciones pierden fuerza. El drama deja de tener sabor. El miedo se disuelve. Lo que antes parecía vital, tener la razón, ganar reconocimiento, demostrar algo, se vuelve irrelevante. Porque descubres que tu valor no está en lo que el ego construye, sino en lo que siempre ha estado ahí, la conciencia que observa, el espacio silencioso que nunca cambia. El ego controla tu vida sin que lo notes porque actúa en automático. Pero el despertar comienza cuando interrumpes ese automático con la presencia. Cada vez que respiras y te das cuenta de ti mismo en este instante, el ego pierde fuerza. No necesitas luchar contra él, no necesitas rechazarlo. Solo necesitas ver. Ver con tanta claridad que ya no pueda engañarte. Ahora te pregunto, ¿qué es más real? ¿La voz que dice soy insuficiente o la conciencia silenciosa que puede escuchar esa voz? ¿Qué tiene más verdad? ¿El pensamiento que cambia a cada momento o el espacio que permanece inmutable? Cuando reconoces que lo que eres es ese espacio, el ego deja de ser el dueño de tu vida y se convierte en una simple función más, sin poder sobre ti. ¿Has notado cómo el ego siempre necesita ser alguien? Ese alguien puede ser el triunfador, la víctima, el sabio, el incomprendido, el generoso, el rebelde. No importa el papel que escoja, lo que le interesa es sostener una identidad. Y esa identidad, aunque cambie de forma, siempre está hecha de pensamientos. Si desaparecieran esos pensamientos, ¿qué quedaría? El silencio. Y es justo ese silencio lo que el ego teme, porque ahí pierde su disfraz. El ego controla tu vida cuando lo dejas definirte a través de etiquetas. Soy exitoso, soy fracasado, soy inteligente, soy torpe. Cada etiqueta crea una prisión invisible. Porque si crees ser exitoso, vives con el miedo de dejar de serlo. Si crees ser fracasado, vives encadenado a esa condena.
El ego no sabe quién eres en realidad, solo juega con etiquetas. Y mientras tú las creas, te mantienes atrapado. Mira cómo funciona en las relaciones. El ego siempre busca reconocimiento. Si alguien te elogia, se infla. Si alguien te critica, se contrae. Y en ese vaivén se sostiene. Pero si te detienes un instante, verás que lo que eres no cambia con las palabras de otros. La conciencia que observa está intacta, sin importar si recibe aplausos o insultos. Esa es tu verdad, más allá del juego del ego. El secreto del ego es que te mantiene distraído. Quiere que corras tras metas, que te pierdas en comparaciones, que vivas atrapado en recuerdos o proyecciones. Nunca quiere que te quedes quieto, porque en la quietud se revela su fragilidad. Por eso, cuando decides estar en silencio, el ego empieza a producir pensamientos como un ruido constante. Esto es aburrido, no estás logrando nada, deberías estar haciendo algo. Y sin darte cuenta, vuelves a moverte, vuelves a distraerte, vuelves a alimentarlo. El ego también se manifiesta en la necesidad de tener la razón. Observa la tensión que surge cuando alguien te contradice. El ego siente que, si pierde una discusión, pierde parte de su identidad. Por eso se aferra, aunque no tenga sentido. Pero cuando te das cuenta de que no eres ese papel, de que tu valor no depende de ganar o perder, puedes escuchar sin defenderte, puedes dialogar sin imponerte. Esa libertad es la que el ego no puede comprender. ¿Te has dado cuenta de que el ego incluso usa el pasado como un tesoro personal? Se aferra a heridas antiguas, a historias de dolor, porque en ellas encuentra identidad. Soy alguien que sufrió, soy alguien que fue traicionado. Y mientras sostengas esas historias, el ego vive. Pero si decides soltarlas, si ves que el pasado ya no existe más que como memoria en tu mente, el ego pierde otra de sus fortalezas. El futuro también es su campo de juego. Te dice, cuando logres esto, serás feliz. Cuando consigas aquello, estarás completo. Y mientras tanto, te roba la vida presente. Siempre postergando, siempre proyectando, nunca aquí. Y sin embargo, la única vida real está en este instante. El futuro nunca llega como futuro, siempre llega como ahora. El ego lo sabe, pero necesita que lo olvides, porque si recordaras que solo existe este momento, se desvanecería. El ego controla tu vida sin que lo notes porque te confunde con su voz. Habla en tu mente como si fueras tú. Pero si observas, verás que tú eres el que escucha esa voz. No eres la voz, eres la conciencia detrás de ella. Este reconocimiento es el principio de la libertad. Porque una vez que sabes que no eres la voz, puedes dejar de creerle todo lo que dice. Y aquí aparece algo crucial. El ego no necesita ser destruido, solo necesita ser visto. Muchos intentan pelear contra su ego, pero esa misma pelea ya es el ego disfrazado de guerrero espiritual. La salida no es luchar, sino observar. Observar con calma, con presencia, sin juicio. Como cuando ves una nube pasar por el cielo, no necesitas atraparla ni rechazarla, simplemente la ves. Así también puedes ver al ego. Cada vez que lo observas, crece el espacio de conciencia. Y ese espacio es más fuerte que cualquier ilusión. En él no hay necesidad de defender nada, no hay necesidad de demostrar nada. Es un estado de ser en el que la vida fluye con naturalidad, sin las cadenas del ego. Ahora dime, ¿qué pasaría si vivieras un solo día sin identificarte con tu ego? ¿Cómo cambiarían tus reacciones, tus decisiones, tu manera de ver a los demás? El ego quiere que creas que sin él estarías perdido, pero la verdad es que sin él estarías libre. Libre para vivir desde tu verdadera esencia, que no necesita máscaras ni defensas, porque ya es completa en sí misma. ¿Alguna vez has sentido que tu mente nunca descansa, que siempre está buscando algo a que aferrarse? Esa es la huella del ego en acción. El ego no sabe permanecer en calma, porque su naturaleza es la inquietud. Se sostiene gracias al movimiento constante de los pensamientos, planeando, recordando, comparando. Y mientras tú te dejes arrastrar por ese flujo incesante, creerás que eres esa mente inquieta, sin notar que en el fondo hay un espacio de quietud que nunca se ve afectado. El ego controla tu vida sin que lo notes porque se esconde en lo cotidiano. Se esconde cuando piensas, yo hice esto, yo logré aquello, yo necesito más. Y aunque no hay nada malo en actuar o en lograr, lo que te atrapa es la identificación.
El ego quiere que confundas lo que haces con lo que eres. Si tienes éxito, dice, ahora valgo. Si fracasas, dice, ahora no soy nada. Pero lo que eres, en lo más profundo, nunca depende de las circunstancias externas. Mira cómo el ego necesita siempre un enemigo. A veces ese enemigo es otra persona, alguien que te contradice, alguien que no actúa como tú esperabas. Otras veces ese enemigo es la vida misma. Esto no debería estar pasando, yo merecía algo distinto. El ego vive de la resistencia. Se alimenta de decirle no al momento presente. Y en esa lucha constante, te roba la paz. ¿Te has dado cuenta de cómo el ego necesita drama? Si no hay un problema, lo inventa. Si no hay conflicto, lo busca. Porque en el drama se siente vivo, se siente protagonista. Es por eso que tu mente muchas veces exagera situaciones, repite historias dolorosas o imagina futuros llenos de miedo. No es que tú quieras sufrir, es que el ego necesita mantener el show en marcha. El secreto del ego es su habilidad de disfrazarse. Puede disfrazarse de víctima, de héroe, de mártir, de maestro, incluso de iluminado. Puede decir, yo soy más espiritual que los demás, y en ese momento vuelve a atraparte en la comparación. Puede incluso empujarte a buscar deshacerte del ego, y mientras lo intentas, él se ríe en silencio, porque esa lucha ya lo fortalece. La única manera de salir es no luchar, sino ver. Ver con total claridad, esto es ego, no soy yo. Cuando empiezas a reconocerlo, algo se abre dentro de ti. Un espacio en el que ya no necesitas defenderte de todo. Un espacio en el que puedes estar en paz, aunque el mundo externo se mueva en caos. Ese espacio no lo crea el ego, porque no tiene nada que ver con la mente. Surge de tu verdadera esencia, de esa presencia silenciosa que siempre ha estado ahí. El ego teme a la presencia porque en ella pierde su poder. En la presencia no hay historias que sostener, no hay etiquetas que defender, no hay pasado ni futuro que usar como armas. Solo hay vida en su estado puro. Y esa vida no necesita adornos. El ego no lo entiende, porque vive de lo complejo, de lo cargado. Pero tú puedes sentirlo, basta con cerrar los ojos, respirar y darte cuenta de que, aquí y ahora, no falta nada. El ego controla tu vida en lo pequeño. En la necesidad de que te respondan rápido un mensaje. En la molestia cuando alguien no te presta atención. En la incomodidad cuando no eres el centro de la conversación. Y en lo grande también, en la ambición desmedida, en el miedo a perder, en la búsqueda constante de aprobación. El patrón es el mismo, nunca está satisfecho. Y aquí está el gran secreto, lo que realmente eres no necesita satisfacción externa. Lo que eres no depende de lo que piensen de ti, ni de lo que logres, ni de cómo te compares. Lo que eres es anterior al pensamiento, anterior al ego. Es conciencia pura, testigo de todo. Cuando tocas esa verdad, aunque sea por un instante, algo dentro de ti se libera. Entonces puedes vivir en el mundo, actuar, hablar, relacionarte, pero ya no desde la esclavitud del ego, sino desde la libertad de la presencia. Ya no reaccionas automáticamente, sino que respondes desde un espacio más profundo. Ya no buscas aprobación, porque sabes que tu valor no depende de ella. Y esa libertad es el comienzo de una vida en plenitud. Ahora te pregunto, ¿quieres seguir viviendo bajo el dominio invisible del ego, o prefieres despertar a esa conciencia que ya está aquí, esperando a que la reconozcas? ¿Te has dado cuenta de que el ego siempre necesita un espejo donde mirarse? Ese espejo suelen ser los demás. Si alguien te reconoce, el ego se siente alimentado. Si alguien te ignora, el ego se siente herido. Vive pendiente de las miradas, de las palabras, de las reacciones externas, como si ahí estuviera su alimento vital. Y sin embargo, todo eso es inestable. Hoy alguien puede admirarte, mañana olvidarte, y el ego entonces se tambalea, buscando desesperadamente un nuevo reflejo. El ego controla tu vida en esos detalles sutiles. Cuando buscas aprobación con tus palabras, cuando sientes la necesidad de contar tus logros, cuando te duele no ser mencionado. No hay nada malo en compartir, en expresarte, en ser visto. Lo que lo vuelve una trampa es la identificación. Creer que tu valor depende de ese reflejo externo. Porque cuando la aprobación falta, el ego sufre, y cuando llega, el ego la devora, pero nunca se sacia. Observa también cómo el ego necesita comparar. Si alguien obtiene algo que tú no tienes,
de inmediato se activa. ¿Y yo qué? ¿Por qué no me tocó a mí? Y si tú eres el que obtiene, el ego suspira con alivio. Soy más, valgo más. Pero ese alivio dura poco, porque en el fondo el ego sabe que siempre habrá alguien con más, siempre habrá un riesgo de perder lo que consiguió. Por eso nunca descansa, siempre está vigilante, siempre inquieto. El secreto del ego es que se mueve como una sombra, no tiene existencia propia, depende de la luz de tu atención. Cada vez que crees en sus historias, lo alimentas. Cada vez que reaccionas sin observar, le das fuerza. Pero cuando lo miras con plena conciencia, esa sombra se disipa. No necesitas destruirla, solo reconocerla. La luz de la atención la vuelve transparente. Piensa en la necesidad de tener la razón. ¿Cuántas discusiones se prolongan no porque la verdad esté en juego, sino porque el ego no soporta ceder? El ego siente que perder un argumento es perder identidad. Pero cuando ves este mecanismo, surge la posibilidad de soltar. De reconocer que tu ser no se debilita porque otro piense distinto. Y en ese instante, en esa rendición, aparece una paz que el ego nunca puede darte. El ego también se oculta en los recuerdos. Puede repetir una y otra vez escenas del pasado, como si en ellas estuviera tu identidad. A veces se aferra al dolor, esto me hicieron, esto sufrí. Otras veces al orgullo, yo logré, yo fui. Y así te mantiene atado a un tiempo que ya no existe. Pero si observas con claridad, verás que esos recuerdos son solo imágenes mentales. No son lo que eres, son apenas formas pasajeras dentro de ti. En el futuro, el ego inventa promesas. Te dice, cuando logres aquello, serás feliz. Te mantiene corriendo hacia una meta que nunca llega, porque cuando la alcanzas, ya inventa otra. Y así te roba el único momento real, este. El ahora es el único lugar donde puedes experimentar la vida, pero el ego hace todo lo posible para que lo pases por alto. El ego controla tu vida sin que lo notes porque habla en primera persona. Dice yo con tanta naturalidad que rara vez lo cuestionas. Pero cuando haces una pausa y escuchas con atención, puedes distinguir, está la voz que dice yo y está la conciencia que escucha esa voz. Esa conciencia no tiene forma, no tiene historia, no necesita aprobación. Esa conciencia eres tú. Cuando descubres esto, algo cambia de raíz. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas defender constantemente una imagen. Puedes actuar, puedes hablar, puedes vivir, pero desde la libertad. El ego puede seguir apareciendo, porque forma parte de la mente humana, pero ya no te domina. Es como un actor en el escenario. Sabes que no eres el papel, eres el espectador consciente que lo observa. Y aquí surge una pregunta esencial. ¿Estás dispuesto a soltar esa ilusión de identidad para descubrir lo que eres en verdad? Porque el ego siempre va a ofrecerte seguridad falsa, sin mí estarás perdido. Pero la realidad es que sin él estás libre. Libre de cargas, libre de comparaciones, libre de la constante necesidad de defenderte. El ego no quiere que veas esto. Prefiere mantenerte distraído, atrapado en dramas, ocupado en perseguir más. Pero en el instante en que decides observar, en el instante en que eliges presencia, su dominio se debilita. Y lo que emerge es tu ser esencial, ese espacio silencioso que no depende de nada externo para existir. Ahora dime, ¿qué pesa más en tu vida, el ruido del ego o el silencio de tu verdadera conciencia? ¿Has notado cómo el ego se alimenta del conflicto? No solo del conflicto con otros, sino también del conflicto interno. Esa voz que te dice que nunca es suficiente, que deberías haber hecho más, que debiste haber sido distinto, es el eco del ego manteniendo viva la lucha dentro de ti. Y mientras esa lucha continúa, el ego se siente fuerte, porque vive de la fricción. Sin conflicto, pierde sentido. El ego controla tu vida porque te hace creer que eres esa lucha, que eres tus pensamientos, que eres tus emociones. Pero si miras con calma, verás que tú eres el espacio que contiene esos pensamientos, la conciencia que observa esas emociones. El enojo aparece, el miedo aparece, el orgullo aparece, y tú estás ahí, viéndolos. Nada de eso eres tú, porque lo que eres no se mueve ni cambia. El ego también crea divisiones. Te hace creer que tú eres separado de los demás, que tu valor depende de ser distinto, de sobresalir, de compararte. Pero la conciencia no conoce esas fronteras. En tu ser más profundo no hay separación, solo unidad.
Y esa unidad es lo que el ego más teme, porque si reconoces que no hay separación real, él pierde su razón de existir. Mira cómo se disfraza de protección. El ego dice, te estoy cuidando, te defiendo del dolor. Pero en realidad, es él mismo quien crea ese dolor. Al recordarte constantemente el pasado, al proyectar miedos al futuro, al insistir en lo que falta, es el ego quien hiere y después se ofrece como remedio. Es un círculo interminable, a menos que lo veas. La manera de salir no es luchar contra el ego, porque esa lucha ya lo fortalece. La salida es observarlo. Mirar con calma cada pensamiento, cada reacción y reconocer, esto es el ego, no soy yo. Ese acto simple abre un espacio de libertad. Porque cuando no te identificas, el ego pierde poder. Imagina lo que sería vivir un solo día sin que el ego dirigiera tus reacciones. Escuchar sin necesidad de interrumpir. Amar sin necesidad de poseer. Caminar sin la presión de demostrar algo. Actuar sin la obsesión del resultado. Esa es la libertad que aparece cuando reconoces lo que eres más allá del ego. El ego controla tu vida sin que lo notes, pero su mayor secreto es este: no tiene existencia real propia. Es como una sombra que desaparece en cuanto enciendes la luz de la conciencia. El problema no es el ego, sino el olvido de tu verdadera esencia. Y el despertar ocurre cuando recuerdas, una y otra vez, que lo que eres no es la voz que habla en tu mente, sino la conciencia silenciosa que observa. El ego no es tu enemigo externo, es la sombra invisible que mueve los hilos de tu vida sin que lo sepas. Y seguirá haciéndolo, hasta que decidas mirarlo de frente. El secreto es entender que el ego solo puede dominarte mientras lo confundas contigo. Cuando lo observas, cuando reconoces que eres la conciencia que está detrás de la voz en tu mente, se abre un espacio de libertad. Y en ese espacio, el ego ya no manda. La pregunta es sencilla pero profunda. ¿Quieres seguir siendo esclavo de una voz que nunca se sacia, o prefieres descubrir la quietud y la plenitud de tu verdadero ser? La elección está en tu atención, y solo tú puedes decidir hacia dónde la diriges. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios cómo reconoces al ego en tu vida diaria. Tu experiencia puede iluminar el camino de otros.